Muy buenas tardes, mi nombre es Esteban Flores, hago el papel de moderador, soy estudiante de comunicación social de quinto semestre y pertenecemos al grupo 4011-03A-224. Trabajo como asesor en salud total y estoy acompañado de mi compañero Diego Mora, pero dejemos que él sea quien se presente. Gracias, Esteban. Bueno, mi nombre es Diego Mora, yo tengo 30 años, estoy actualmente cursando noveno semestre de comunicación social en la UNAD. Eh, Aparte de eso, trabajo como director de proyectos en una empresa de análisis e inteligencia en medios y soy un apasionado por el periodismo comunitario, entonces siempre estoy cubriendo eventos que tengan que ver con derechos humanos en el país y fuera de él. Creo que eso es como lo que podría decir sobre mí un poco para empezar a debatir. De acuerdo, compañero. En este caso, vamos a nombrar las reglas del debate, las cuales son respetar el tiempo de cada uno de los participantes, argumentar con base en opinión de expertos, no imponer ningún punto de vista personal, escoger un moderador antes de iniciar, escoger la persona que hará la grabación, que en este caso sería mi compañero, generar conclusiones. Dos o más personas no pueden hablar al mismo tiempo, no burlarse de intervenciones de nadie, hablar con seguridad y libertad, escuchar con atención, utilizar un vocabulario adecuado, evitando palabras de registro informal o altisonantes. El tema que nos convoca sería la comunicación como ciencia o como campo de inter y transdisciplinariedad. Bueno, primero debemos dejar en claro qué es la transdisciplinariedad. En la última década eh, ha aparecido un movimiento intelectual y académico denominado transdisciplinariedad, el cual desea ir más allá, eso significa trans, no solo de la unidisciplinariedad, sino también de la multidisciplinariedad y de la interdisciplinariedad. Ese sería como el significado de transdisciplinariedad. Eh, ¿Qué es la interdisciplinariedad? Para que tengamos también en claro el término. Se conoce como interdisciplinariedad a la cualidad de interdisciplinario, es decir, aquello que se lleva a cabo a partir de la puesta en práctica de varias disciplinas. El término, según se cuenta, fue desarrollado por el psicólogo Louis Witz y habría sido oficializado por primera vez en 1937. La interdisciplinariedad supone la existencia de un grupo de disciplinas relacionadas entre sí y con vínculos previamente establecidos que evitan que se desarrollen acciones de forma aislada, dispersa o segmentada. Bueno, se trata de un proceso dinámico que pretende hallar soluciones a diferentes dificultades de investigación. Sería como el abrebocas frente a, a los dos términos. Bueno, compañero, la pregunta sería, ¿la comunicación ha tenido un campo disciplinar propio desde, Bueno, desde que usted ha investigado? para responder esa pregunta, quiero hacer referencia a Raúl Fuentes y a Enrique Sánchez. Son unos investigadores también del campo de la comunicación. Y ellos, según ellos, afirman que la comunicación, en primer lugar, no tiene ni ha tenido un campo disciplinar propio, sino que es más un dominio de estudio, ¿no? Es más o menos es como un alrededor del cual se ha conformado el campo sociocultural. Y en segundo lugar, hablan ellos también, este dominio ha sido y es quizá tendrá que seguir siendo una encrucijada inter y transdisciplinaria. Ahí a lo que yo voy ya con mi posición un poco más personal es que si bien la comunicación no tiene un campo disciplinar propio, sí puede llegar a tener varias, ¿cómo se dice? Como varias, me llama la atención de varias disciplinas, por lo que en mi caso, para empezar un poco a poner posturas, yo diría que la comunicación es interdisciplinaria. Dentro de las ciencias sociales y humanas, lo que hace el reto aún mayor en la medida que exige de cada uno es el desarrollo de un amplio espectro de capacidades teóricas y metodológicas.
Esto también lo que quiere decir es que, pues, siendo la comunicación que no tiene un campo disciplinar propio, lo que está dando a entender estos dos autores también es que posiblemente la comunicación necesita de muchas otras disciplinas para que llegue a tener ese campo como para que lo pueda llegar a sentir como propio. Comprendo. ¿Y el campo de comunicación tiene subcampos? De ser así, ¿cuáles son esos subcampos? Esto está basado también en una investigadora brasileña, ella se llama Inmaculata Basayo. Ella está trabajando de la mano siempre con Jesús Martín Barbero, o bueno, este tipo de investigaciones las hicieron en conjunto, y ella afirma que sí, que el campo de la comunicación tiene unos subcampos que están constituidos por un conjunto de instituciones de educación superior destinadas al estudio y la enseñanza de la comunicación. Entonces vemos cómo ella está basando todo su discurso a través de la enseñanza y de la academia, ¿no? Cómo la comunicación puede tener esa inter o transdisciplinariedad desde el momento en que lo vemos estudiado en la academia. Ella habla de tres subcampos específicos. Uno es el científico, que está implicado en las prácticas de producción del conocimiento, donde la investigación académica tiene la finalidad de producir conocimiento teórico y aplicado por medio de la construcción de objetos, metodologías y teorías. Esto es lo que podríamos ver con estos grandes, por ejemplo, investigadores de la comunicación. Ahí estaría incluido el mismo Jesús Martín Barbero. Y hay otros subcampos. Uno de esos es el educativo, que se define por prácticas de reproducción de ese conocimiento, es decir, mediante la enseñanza universitaria de materia relacionada con la comunicación, que es lo que creo que estamos haciendo nosotros mismos como estudiantes de comunicación social. Y otro que es el profesional, que es el caracterizado por prácticas de aplicación del conocimiento y que promueve esos vínculos variados con el mercado laboral. ¿Qué creo yo? Esos tres subcampos se pueden explicar de una manera mucho más sencilla. Uno es el campo educativo, que es cuando estamos estudiando. Otro es el campo profesional, que es cuando salimos de la academia y nos dedicamos a una labor, un trabajo. Y tercero, que es el científico, cuando nosotros mismos, después de la academia y después de trabajo o sin trabajo, nos convertimos en esos investigadores de la comunicación y empezamos a buscar teorías y metodologías basándonos en lo que se estudió en la comunicación. Comprendo, correcto. Y bueno, usted me dice que si la investigación es interdisciplinaria, ¿qué conexo tiene con la comunicación? Bueno, la investigación en comunicación, esto lo, el que el autor que viene a tratar este tema es Norbert Wiener, es un investigador y sobre todo de las ciencias de numerología, de matemáticas. Realmente él escribió sobre la investigación en la comunicación en el año 1958, vemos que es un autor de hace bastantes años, y dice que la investigación en comunicación nació interdisciplinaria. Más que un nuevo campo de especialización, la comunicación adquiere un estatuto científico en cuanto a espacio interdisciplinar. El autor también propone una nueva manera de hacer ciencia, es pensar comunicativamente todos los fenómenos. Entonces vemos que es lo que equivale a estudiar los comportamientos de estos fenómenos en cuanto a complejos intercambios de información. A mí la verdad me suena un poco teórico y bastante difícil a veces de digerir esta información de Wiener, pero es como lo que yo pude sacar del texto de él es que tener toda la información de él y jalarla a eso que llamamos la comunicación es lo que nos puede dar esa interdisciplinariedad de la misma comunicación, ¿no? Él también habla que se arriesga a afirmar que en el universo todo comunica, que todo está hecho de un flujo permanente de intercambios. Y efectivamente podemos verlo así, ¿no? Realmente si nos ponemos en el trabajo de ver qué es la comunicación, está realmente ligado a todo lo que vemos diariamente. Mm, Creo que tenemos un poco de retorno. Se está escuchando el regreso, no sé si de pronto tengas muy alto el volumen. sí, correcto, compañero. Sí se lo escuchó. Sin embargo, compañero, por ejemplo, Raúl Fuentes afirma lo contrario. Raúl Fuentes afirma que la comunicación en sus diversas especializaciones es más un campo de conocimiento transdisciplinario Ujú. que como una disciplina.
frente a lo que dice la autora, la posición de la autora. Es un campo permanente de construcción que se ha venido legitimando. Como su nombre lo indica, transdisciplinariedad es el conocimiento que va trascendiendo. El autor lo ve como de esa forma, la comunicación trasciende y reúne todas esas disciplinas en una sola. Eh, Frente a eso pienso yo que estaría yo de acuerdo con este autor, que es más transdisciplinaria que interdisciplinaria, puesto que es un conocimiento que va trascendiendo, como su nombre lo indica. Bueno, Construye algunos abordajes teóricos y metodológicos en procesos de creación de nuevos conocimientos, es lo que afirma el autor. Eso lo hizo en 1991. No sé, compañero, ¿usted qué piensa al respecto frente a esta posición? sí, entiendo claramente la posición que tomas, pero si hacemos énfasis en las dos palabras, en transdisciplinario e interdisciplinario, podríamos decir que lo transdisciplinario es eso que abarca varias disciplinas en forma transversal, ¿no? Y que está sobre todas estas, vale decir, su ámbito de acción es superior al de cada una de las disciplinas. Eso lo veo yo desde el lado transdisciplinar. Mientras que por el lado interdisciplinario es aquel que abarca aspectos de varias disciplinas, pero en un aspecto puntual. ¿Qué quiere decir esto? Que si el transdisciplinario es el conjunto general de las disciplinas, cogiéndolas todas en conjunto, por eso considero que no lo es. Y mientras que el interdisciplinario, que es el que abarca pedacitos de cada una de las disciplinas para llevarlas a un fin común o a un objetivo común, que podría ser en este caso lo de la comunicación, ahí lo veo yo como más interdisciplinar que como transdisciplinar. Yo creo que la comunicación abarca no solo la generalidad de otras disciplinas, sino también solo como que coge esos pedazos que le sirven, que le pueden llegar a funcionar para dar resultados en comunicación. Sí, eso sí es verdad, compañero. Y en el campo de la comunicación, ¿qué conjunto de problemas hay? Ahí, lo que pasa es que el conjunto de problemas es algo definido por Gustavo Cimadevilla en el año 2000. Afirma que el campo de la comunicación parece reconocerse básicamente como un conjunto de problemas. Esto dado que cuando hay estudios de comunicación, hablamos principalmente de conocimientos que tienden a dar respuestas a interrogantes precisos. O sea, algo como muy específico, y esto no sé si relacionarlo un poco como con la matemática, y es como cuando es 2 más 2 tiene que ser igual a 4. Como que el resultado siempre tiene que ser el mismo y tiene que ser completamente específico y preciso. Así hemos de reconocerlo como un campo de conocimientos aplicados a la comunicación, porque desde sus orígenes ha tratado de resolver interrogantes que surgen de la propia dinámica de la sociedad, atendiendo particularmente a dos tipos específicos de problemas: los que se refieren a la interacción y los que se vinculan a la significación, que es lo que tiene que ver con todo lo que trae la semiología. Entonces, ahí también hay otra de las posturas del campo de la comunicación, apartándonos un poco de la transdisciplinariedad y de la interdisciplinariedad, de la comunicación como un campo, y vemos que si Gustavo Ciudadmila lo habla como es la respuesta a un interrogante preciso, yo no estaría tan de acuerdo, ¿no? sé, la comunicación creo que tiene muchos más espacios abiertos. La comunicación no puede ser de esa teoría o esa metodología que tiene que darme un resultado eh, eh, preciso como la matemática, sino que Ujú. puede llegar a abarcar muchos más espacios en la vida cotidiana y en la sociedad. Sí, compañero, y como última pregunta, ¿cuál es el aporte central que deja la tecnología de los nuevos medios de comunicación? Bueno, yo creo que la tecnología de los nuevos medios de comunicación, eh, a pesar de que siguen en desarrollo, ofrecen un Sí. aporte súper central para la capacidad de integración, para la capacidad de armar redes, para la capacidad de hacer interconexión e interactividad. Bien lo decía José Miguel Pereira en uno de sus apartes de su, eh, de su trabajo de grado de maestría. A diferencia de los medios masivos de comunicación, que son completamente centralizados y verticales y que manejan la información a su antojo, hoy las comunicaciones e interpretaciones pueden ser descentralizadas y pueden manejarse en cualquier dirección, ¿no? Puede ser vertical, puede ser horizontal, y aparte pueden encontrar su propio equilibrio en la medida que ya reflejen las energías humanas y las inclinaciones culturales de la población. Creo también que además los nuevos medios de comunicación son más baratos, disminuyen la sensación de las distancias, aumentan la velocidad, aumentan el volumen de información, la flexibilidad, la extensibilidad, la interconectividad, no hay problemas de distancia, de tiempo.
así también lo definía Russell Newman en el 2002, y bajo esta perspectiva asistimos a una nueva manera de comprender la comunicación. Es una manera de comprenderla como red, como tejido, como interacción, como interconexión, que se constituye en fundamento de la cultura y la interacción humana. Y si lo relacionamos con la interdisciplinariedad, ahí entraría yo a decir que es donde podemos empezar a agarrar esos pedacitos de cada disciplina, ¿no? De cada parte, de cada investigación, de cada cosa que necesitemos para realzar la comunicación que estamos teniendo, y por eso también la razón de que yo diga que la comunicación es más, se desarrolla más en un campo interdisciplinar que transdisciplinar. Aunque obviamente no lo niego, también creo que puede llegar, también creo, no, también estoy seguro que se da en el campo transdisciplinar, porque ya como tú mismo lo decías, puede trascender y puede llegar mucho más allá de lo que uno puede realmente creer desde la comunicación. Si es lo que Raúl Fuentes afirma sobre la comunicación transdisciplinaria, cuya evolución ha tenido gran acogida en la tecnología, representa un factor determinante. El autor nos informa sobre esto. Dicho proceso ha sido más rápido y extenso que otros avances socioculturales y de nuestro siglo. Es decir, que la tecnología ha tenido, los medios de comunicación han tenido pasos agigantados por medio de la transdisciplinariedad. Va trascendiendo poco a poco. No sé si, Eh, perdón, no sé si suene de pronto muy a, eh, ¿cómo decirlo? Muy visionario de pronto un poco, pero si hablamos de transdisciplinaridad e interdisciplinaridad, y si lo vemos con ese más allá, yo podría decir que vendría lo que tú decías al comienzo del debate, que es la multidisciplinariedad, como un elemento clave para la creatividad y la innovación, así como un requisito para la inter y para la transdisciplinariedad. Puede sonar como un rebuscamiento innecesario, pero a veces hay que tomar estos tipos de términos o fenómenos distintos, pero que relacionan el aprendizaje y la práctica del saber. sí, al igual también hay varios autores, como Enrique Sánchez, que también dice que la comunicación en primer lugar no tiene ni ha tenido un campo disciplinar propio, sino un dominio de estudio más o menos común, Ujú. alrededor del cual se ha conformado el campo sociocultural. Eh, y en segundo lugar, este dominio ha sido y es quizá seguirá siendo una encrucijada inter y transdisciplinariedad dentro de las ciencias sociales y humanidades, como usted ya lo había mencionado anteriormente, compañero. ¿Y a qué conclusión podríamos nosotros llegar frente a... A que el campo de la comunicación es realmente diverso. Sí, Yo creo que tomar una postura limita, y más como comunicadores sociales, yo creo que lo que menos tenemos que tener nosotros son barreras. Entonces, yo considero que si bien tengo en mi cabeza un poco instruida esa idea de que la comunicación es interdisciplinar más que transdisciplinar, creo que sí es importante empezar a trabajar y empezar a llevar estos argumentos dentro del discurso de la comunicación, ¿no? Eh, Considero que la interdisciplinariedad y la transdisciplinariedad lo único que pueden llegar a hacer es construir más comunicación y mejor comunicación. Creo que la unión de las dos, o el trabajo en conjunto con las dos y la multidisciplinaridad, viéndolo ya más allá, podría llegar a generar, pues obviamente nuevos contenidos que puedan hacer de mucho interés. sí es verdad. Yo como conclusión podría decir que, bueno, siguiendo esta línea de reflexión, la comunicación ha tenido creación de términos nuevos. Entre ellos está jugando un papel clave la transdisciplinariedad y la interdisciplinariedad, que se tendría en efecto más allá o a través de, que es trans. Bueno, las disciplinas conocidas pueden haber muchas cosas y necesitamos saber pues cuáles nos referimos si deseamos comunicarnos y entendernos más a fondo. Yo creo que esa sería como la conclusión del debate. Y sí, y es muy importante lo que dices, porque de verdad que cuando empiezan a surgir estos nuevos conceptos,
muchas veces, no quiero decir que este sea el caso, pero muchas veces tienden es a confundir más el campo que se esté estudiando, ¿no? Veo que en el campo de la comunicación hablamos de estos dos, del inter y el trans, y aún así, siendo solo dos, tienden a generar confusión. Sí, Pero eso pues sí. creo que esa creación de nuevos conceptos también puede llegar a dar luces más claras para lo que puede uno llegar a profundizar en el campo de la comunicación como Sí, ciencia o como interpretar conocimientos. un poco más sobre la realidad de las cosas, que es como la finalidad de estos términos, interpretar más la realidad y la comunicación y entendernos más al momento de comunicarnos. Exactamente. Sí, compañeros, esa sería como la conclusión del debate. Pues en este caso solo participamos los dos, nuestros otros compañeros pues no se presentaron a tiempo, Ujú. entonces pues nosotros seguimos el ejercicio. En este caso pues no sé si haya algo más por adicionar. No, 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 de mi parte no, creo que fue una muy buena herramienta para generar conocimiento, para generar aprendizaje. Aparte de que me parece fabuloso el hecho de que tengamos estos debates así donde podamos también interactuar con nuestros compañeros, porque realmente no es algo que pase comúnmente y de verdad que sí me parece muy buen ejercicio de aprendizaje y de comunicación. Sí, a mí también, en verdad, si uno despeja muchas dudas y enriquece un poco más su conocimiento. Sí, compañero, entonces agradezco por el tiempo dedicado en esta conversación, en este debate. Espero seguir trabajando con usted en el próximo trabajo colaborativo y pues que haya más participación por parte de mis otros compañeros. Muchas gracias, Esteban, y igual un gusto entonces también estar participando aquí con usted en este debate. Vale, compañero, gracias.